Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Empieza este abierto de este viernes, ya último abierto de la semana, 26 de diciembre, que vamos a compartir con Elisa de la Nuez. Hola Elisa, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Todavía se dice Feliz Navidad, ¿no? Yo creo que sí, feliz Navidad. ¿No? Segundo día de Navidad en muchos sitios. De hecho, es festivo en muchos lugares, en muchos municipios. Por ejemplo, en Cataluña, hoy es un día grande también de Navidad. Se celebra, yo creo que tanto como el 25, ¿verdad que sí, Joan Subirats? Buen día. Sí, toca ir a la casa que no has ido el día de Navidad. Exacto, eso es, sí. Hay muchas familias que se reparten entre Nochebuena y Navidad. Ocurre en Cataluña, también en otros puntos de la Comunitat Valenciana. Yo creo que en Baleares, además, también se da así, que se reparten sobre todo en Navidad y en el día de San Esteban, el día de San Esteban. Con Elisa de la Nuez, con Joan Subirats, y en Santander está Berna González Harbour. Hola Berna, buenos días. Buenos días y feliz Navidad. Feliz Navidad también para ti. Bueno, he de deciros que para ser un 26 de diciembre, la verdad es que tenemos mucho que comentar esta mañana, desde las reacciones al discurso del rey, a esa entrevista que comentábamos antes a las 8 de María Jesús Montero en la SER en Andalucía, hablando de la debacle socialista en Extremadura, o las novedades que les contaba antes Miguel Ángel Campos sobre los WhatsApps de Mazón y Feijóo del día de la Dana y que se conocieron, sin embargo, el día de Nochebuena. Pero antes de todo esto, esta mañana nos proponemos hablar de uno de los grandes problemas que tiene este país, al que, por cierto, aludió, es verdad que muy brevemente, de pasada el rey en su discurso, que es un problema que crece según van pasando los años, el acceso a la vivienda. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Sastre. El gobierno ha puesto en marcha, Pablo, una empresa estatal de nombre Casa 47, en referencia al artículo 47 de la Constitución, para levantar y para gestionar el parque público de pisos en alquiler asequible. Nos vamos a preguntar esta mañana qué efectos puede tener una medida como esta, es decir, si es suficiente, si los efectos se van a empezar a notar pronto o hay que esperar a un medio plazo. Pero vamos primero a poner las cifras para que sepamos de qué estamos hablando. Esta empresa, Casa 47, ha heredado más de 45.000 pisos de la Sareb que quieren tener listos cuanto antes. Y aquí empiezan las preguntas, Pablo. ¿Cuál es el mapa y, sobre todo, cuándo van a estar disponibles? Bueno, Sastre, hablamos exactamente, lo decías, de 45.218 pisos de propiedad estatal que van a estar repartidos en unos 1.100 municipios de toda España y que se heredan de ese llamado banco malo de la Sareb, sirviendo, por tanto, de cartera inicial de punto de partida para Casa 47, que pretende ser algo así como un gran casero público. En ese mapa sobre el que preguntas, bueno, observamos 3 puntos importantes. El primero es Cataluña. En esa región están 1 de cada 3 de estos pisos, 14.200 en total, que serán siempre alquileres asequibles. El segundo punto es todo el litoral mediterráneo. La Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía son las regiones que concentran más inmuebles, con provincias, por cierto, como Almería, como Murcia o como Girona, recibiendo la mayor parte de este sustrato inicial. Y el tercero son las ciudades, porque casi la mitad de esos 45.000 pisos están en municipios de más de 50.000 habitantes. Y es que además de Madrid o de Barcelona, otros municipios, otras localidades como Murcia, Roquetas de Mar o Terrassa están a la cabeza y van a recibir una inyección de en torno a 1.000 pisos cada una. Eso sí, un matiz importante, solo el 16% de todos estos pisos van a estar en capitales de provincia. Preguntabas cuándo van a estar disponibles. Bueno, la idea del gobierno es ofrecer los primeros 13.000 alquileres a lo largo ya de este año que está a puntito de empezar. Ya se pueden solicitar, de hecho, casi 200 en la web de Casa 47, y de cara al año 2026 se van a ir publicando en paquetes trimestrales. Desde el Ministerio de Vivienda aclaran que hablamos de esos activos tóxicos de la crisis inmobiliaria, así que en muchos casos tienen que ser rehabilitados o reformados. La idea de Casa 47 es volver a construir un gran parque público de vivienda para siempre. Digo volver porque esta infraestructura pública ya existió en nuestro país. Sí, Sastre, existió, pero desapareció. De hecho, en la década de los 90 y de los 2000, España levantó casi 1.300.000 pisos públicos, pero fueron saliendo al mercado libre, vendiéndose, por tanto, mucho más caros del precio al que se compraron, lo que ha terminado vaciando el parque. De hecho, si ese millón de inmuebles no se hubiera descalificado, nuestro país habría llegado a día de hoy seguramente con buena parte de los deberes hechos en materia de vivienda. Por eso el gobierno dice que quiere ahora apretar la palanca de la oferta, pero con mirada a largo plazo, porque esos pisos de Casa 47 van a ser propiedad del Estado para siempre. No van a poder
poder venderse. Decíamos que esta primera transferencia es de 45.000 pisos, ahora toca levantar y urbanizar miles de viviendas. De momento el Ministerio se ha comprometido a movilizar 183.000 alquileres asequibles en un impulso que es cierto, es muy fuerte, eso nos dicen los expertos, teniendo en cuenta además que la construcción de VPO había sido prácticamente nula en los últimos años hasta ahora, pero que habrá que ver hasta qué punto es suficiente para paliar la crisis de acceso. Esa es desde luego la gran pregunta. Pablo, gracias. A vosotros. Que le vamos a trasladar a Leire Iglesias, que es la presidenta precisamente de esta empresa pública de Casa 47. Señora Iglesias, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Déjeme empezar con la información que pueda ser útil a quien nos esté escuchando. ¿Quién puede acceder? ¿Cómo puede hacerlo el ciudadano para tratar de acceder a uno de estos pisos en alquiler? Pues de forma muy sencilla. Nada más que tiene que entrar en la página web de Casa 47, que es casa47.es, y ahí se encontrará la convocatoria de viviendas que en este momento está en oferta. Es verdad que ahora mismo solo hay viviendas ofertadas en una experiencia, un programa piloto, de 171 viviendas en 3 zonas distintas, en Vigo, en Mieres y en varios municipios de Valencia que fueron afectados por la DANA, pero a partir de ahí en la misma página web va a tener toda la información para acceder a los nuevos portales del inquilino con esas ofertas trimestrales a las que hacéis mención. Lo que pasa que es verdad que está empezando, que ustedes acaban de llegar a esta empresa, Casa 47, que acaba de formarse, pero nos decía nuestro compañero, 13.000 alquileres asequibles a lo largo de este año que empieza. Seguramente me dirá que menos es nada, pero parece que es muy poquito en medio del océano de problemas que es en este momento la vivienda, ¿no? Es muy poquito porque es lo que hay disponible y vamos a trabajar porque haya más. De hecho, ya hemos anunciado el lanzamiento de ofertas de compras de vivienda para tratar de aprovechar todo lo que ya está construido, sea titularidad de las administraciones públicas, en este caso de la Administración General del Estado, o sea mediante la oferta pública de compra. Pero la ambición de todo esto es, como señalabais, crear un nuevo servicio público. Esto tiene un resultado a corto plazo para aquellas personas que van a beneficiarse desde ya de una vivienda, pero sobre todo tiene un objetivo de país, que es construir un parque estatal de vivienda por primera vez. Hasta ahora hemos construido vivienda pública, pero no hemos construido un parque estatal de vivienda, y lo que estamos creando es un nuevo servicio público para reconocer un derecho de los ciudadanos, el derecho del acceso a la vivienda. Lo que ocurre es que la construcción de un parque de vivienda estatal, que tantas veces se ha anunciado en campañas electorales, necesita para consolidarse, para construir, para comprar, para que sea una realidad, que un ciudadano pueda tener su llave, llegar a su piso. Y el problema es ya acuciante, el problema es urgente. ¿Qué ocurre entre que eso pueda llegar a ser, si es que lo es, una realidad, porque tienen que concurrir muchas voluntades políticas, y la emergencia que tenemos en este momento en España? Pues que no solo hay que intervenir desde la vía de la oferta. Estamos abriendo una pestaña más de actuación desde el Gobierno de España. Pero la vivienda o el problema de la vivienda no se aborda solo desde la mejora de la oferta, se aborda también desde la regulación y desde las ayudas, y en eso estamos, en proteger que la vivienda sea para su uso como vivienda, su uso residencial, evitar su uso especulativo, evitar su uso para otras actividades de mercado, después de que todos hemos puesto esfuerzo para que sean espacios residenciales, y dar ayudas a través de, por ejemplo, el impulso del Plan Estatal de Vivienda con 7.000 millones de euros. Esto no va solo de mejorar la oferta. Desde Casa 47 mejoraremos la oferta, pero desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana también se está trabajando tanto en la regulación como con las ayudas, ojalá que con el esfuerzo y con la suma de todos a ese ambicioso objetivo, que es conseguir que la vivienda sea asequible. En cuanto a lo que le corresponde a usted como presidente de Casa 47, nos decía nuestro compañero Pablo Anzola que solo el 16% de las viviendas que se ofrecen están en capital de provincia. ¿Eso van a tratar de corregirlo? ¿Eso va a haber más casas que se puedan ofrecer, que estén en las capitales, en las grandes ciudades? Bueno, donde más oferta tenemos es justamente donde más afectó la burbuja inmobiliaria, y justo donde más afectó la burbuja inmobiliaria es donde se produce más tensión residencial, lo que nos hace pensar de nuevo en que ofertar sin regular pues no sirve absolutamente para nada. En ese sentido, pues nosotros hemos decidido que vamos a iniciar la inversión en la construcción de vivienda por aquellas zonas en las que tienen más tensión residencial, aquellos municipios que son de mayor tamaño y aquellos en los que los ciudadanos tienen que hacer más esfuerzo financiero para acceder a la vivienda. Y en esos estamos construyendo nuevos parques, nuevas bolsas de suelo, y tratando de acelerar todo el ritmo de construcción y provisión de vivienda. Cuando hablamos de alquileres asequibles, ¿de qué precios estamos hablando?
Pues de lo que dice la Ley de Vivienda. Y la Ley de Vivienda dice que los ciudadanos no deberían destinar más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda. Por lo que cuando ofertamos las viviendas tenemos en cuenta sobre todo las rentas de un municipio, la renta mediana de un municipio, y a partir de la renta mediana de un municipio establecemos el precio por metro cuadrado de la vivienda para considerarla asequible, y estamos hablando pues de ofertar viviendas a mayorías sociales, a rentas que van entre 2 veces y 7 veces y medio el IPREN, traducido, entre 16.800 y 63.000 euros, que es donde se ubica el 60% de las rentas del país, luego la mayoría de la clase media y trabajadora del país. El Gobierno se ha comprometido a levantar unos 183.000 alquileres asequibles, si no tengo mal el dato. ¿Cómo van? Porque no tenemos mucha información más allá de este compromiso. Es decir, ¿cuántos pisos están haciendo o están proyectados en este momento de esta promesa de 183.000 alquileres asequibles? Pues con financiación pública, con financiación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ya están movilizadas más de 100.000 de esas 180 y pico mil viviendas. Pero tenemos datos muy positivos en este momento del sector de la construcción, que también está colaborando en esto. Por primera vez estamos empezando a compasar el ritmo de construcción de vivienda con la demanda de nuevos hogares, digo, por primera vez en los últimos 10 años, en la última década. Y a diferencia de lo que pasaba hace una década, ese ritmo de producción de nueva vivienda sí que está teniendo en cuenta las rentas asequibles. El 30% de lo que se está construyendo es vivienda protegida. Luego, a diferencia de lo que pasaba hace 10, 15 años, que la mayor parte de la vivienda que se construía era vivienda libre, vivienda inflada por los precios de la burbuja, ahora el ritmo de la construcción se está pareciendo también a la vivienda asequible. Disculpe, señora Iglesias, pero no he entendido. Cuando me dice que hay 100.000 viviendas movilizadas, ¿qué significa que una vivienda, el término movilización ahí qué significa? Pues que están en construcción o que están ya entregadas. El hecho de que haya estas casas asequibles a través de Casa 47, ¿cómo va a repercutir en los precios? No solo en los precios que ustedes ofrecen, que ya me hablaba de la horquilla, sino ¿en qué medida cree que puede ayudar a descongestionar el mercado y, por tanto, a que bajen los precios? Bueno, pues estamos interviniendo mediante la oferta, y esto son las leyes de mercado. Si nosotros empezamos a incorporar en algunos puntos concretos muchas viviendas a precio asequible, pues seguramente eso tiene impacto de mercado, porque ya sabemos que el precio se suele fijar si el mercado es perfecto de acuerdo con la oferta y la demanda. Y según vamos incorporando nosotros oferta asequible, pues probablemente esa oferta que está disparada con rentabilidades de más del 10%, pues empiece a compasar sus precios a lo que debe ser la vivienda asequible. Lo que queremos también es demostrar que el modelo de vivienda asequible es rentable socialmente y viable económicamente. Que cuando alguien está pidiendo de intereses por el arrendamiento de su vivienda un 15, un 16, un 17, un 18%, está pidiendo un precio abusivo sobre el precio de la vivienda. Y que con rentabilidades mucho inferiores a esa es viable económicamente sostener el modelo de la vivienda y puede tener un propietario de suficiente rentabilidad, aprovechamiento de su vivienda para poderla mantener y tener un cierto beneficio económico, pero no especular con la vivienda. Por entendernos, ¿usted cree que a final del año que viene, si volvemos a hablar el 26 de diciembre de 2026, los precios de la vivienda, del alquiler y la compra en las ciudades ya se habrán reducido por efecto, entre otros, de Casa 47? Pues seguramente eso es un efecto demasiado corto plazo y vamos a necesitar algo más de tiempo, pero desde luego ¿Cuánto es algo más? Lo que estaremos haciendo es cambiando pues seguramente necesitemos al menos 5 años para que de verdad se note un impacto mayoritario, un impacto muy, muy importante, pero desde luego estaremos cambiando una tendencia y además creando un servicio público, que esto no va solo de solucionar el problema de la vivienda hoy, sino tratar de evitar los problemas de la vivienda en el futuro. Cada 10 años este país vive una crisis de vivienda, por cosas distintas, o por sobreprecios, o por falta de oferta, o por problemas de acceso al crédito, o por distintas cosas. Y lo que tenemos que hacer no solo es atender el problema de hoy, la inmediatez, que es desde luego tremendamente urgente, pero también prevenir que cada década haya una generación que sufra la vivienda. 5 años es muchísimo tiempo para mucha gente. Seguro, pero también es pronto para mucha gente el poder dar una respuesta a la oferta que vayamos poniendo como disponible.
Yo no quiero hacer promesas porque estemos en fiestas y en Navidades de deseos a los Reyes Magos, porque esto no va de ilusión y esto no va de deseos mágicos. Esto va de realidades y la realidad es que vamos a tratar de aprovechar todo el parque construido y acelerar la provisión de vivienda lo más posible. Pero también que tenemos muchos problemas derivados de la vivienda y que si hubiera una solución mágica, pues cualquiera lo hubiera solucionado ya. Leire Iglesias, presidenta de Casa 47, le agradezco mucho su tiempo en esta mañana del 26 de diciembre. Un saludo y buenos días. Buenos días. El Abierto. Ser Podcast. Conversación esta mañana con Elisa de la Nuez, con Berna González Harbury y con Joan Subirats. Joan, contigo voy a empezar. En la medida en que has estado dentro del gobierno, sabes cómo va lo de la gestión de las políticas públicas y en este caso de la vivienda. Es verdad, esta frase final, esta idea que nos dejaba la presidenta de la empresa pública Casa 47, tenemos un problema de una dimensión tan elevada que pues sería inútil que ahora vinieran con promesas de que esto se puede arreglar de un día para el otro, ¿no? La cuestión es de si esta es una medida que va en el camino y si esos 5 años que ya daba de plazo para que empiecen a notarse los efectos es tiempo suficiente como para contener una crisis que además de efectos sociales tiene también efectos en los resultados políticos. Bueno, lo que se constata, lo que acabas de narrar, que es un poco el resumen de la conversación con la presidenta de Casa 47, es que estamos llegando muy tarde, ¿no? Porque este es el punto. O sea, el nivel de crisis de acceso a la vivienda en este país es de unas dimensiones brutales y además las expectativas demográficas también apuntan a que esto va a ir creciendo. Y claro, tenemos apenas un 3% de vivienda pública en España, el promedio en Europa está en el 10%, por lo tanto, digamos, esto no se improvisa. En eso tiene toda la razón Leire Iglesias, o sea, no es un problema de que en 2 días esto se va a solucionar. Por lo tanto, digamos, yo creo que se está empezando a ir por el buen camino, pero es que estamos hablando de Casa 47 que se ha creado este mes de diciembre, ¿no? Y el artículo 47 lleva bastantes más años, digamos, existiendo, el artículo 47 de la Constitución. Entonces, no es ninguna novedad la crisis de la vivienda en España. Es decir, todos nos acordamos de lo que fue los efectos de del boom de la construcción y de la crisis financiera del 2008, la proliferación de desahucios por todo el país. Es decir, llegamos tarde. Creo que se está en el buen camino en el sentido de pensar en un esfuerzo inversor que creo que debería ser mayor en vivienda pública en España, que no tenga después los efectos que ha tenido, porque recordemos que, y lo has mencionado antes, ¿no? Es decir, que se construyó vivienda pública, pero luego, digamos, esa vivienda pública pasó al mercado porque se vendió. Yo recuerdo las cooperativas de vivienda que hicieron los sindicatos utilizando suelo público y cuando las cooperativas conseguir que la casa estuviera lista, entonces se hacía una división por propiedad horizontal y no se quedaba en forma de vivienda de cooperativa. Es decir, si uno ve lo que pasó en Copenhague, ¿no? En Copenhague había más de un 50% de vivienda pública, llegó un gobierno de derechas, privatizó la parte que tenía de construcción, digamos, de vivienda pública del municipio, pero no pudo privatizar el 30% que tenían las cooperativas de vivienda, porque eso es un capital público no institucional, pero que es público y que sigue. Es decir, en resumen, yo creo que se está empezando a hacer las cosas mejor de lo que se ha hecho, porque no se había hecho casi nada hasta ahora. Llegamos tarde, la dimensión del problema es muy importante y seguramente convendría un esfuerzo inversor mayor. Berna. Bueno, completamente de acuerdo. Es decir, hemos tardado tanto. Es que recordad, cuando empezamos a hablar de la Sareb se creó en 2012. Os recuerdo cómo lo creó el gobierno del Partido Popular, prometiendo que no iba a costar nada a los españoles, sino que al contrario, iba a producir dinero porque asumía todos aquellos activos tóxicos de las cajas de ahorro, etcétera, que ya fueron por otra parte rescatadas, y cuando se liquide en el 2027 nos va a costar 16.500 millones de euros, ¿no? ¿Y cuántas veces
hemos oído, los oyentes, nosotros, todos tenemos en la cabeza cuántas veces nos resuena el anuncio de que los pisos de la Sareb se van a pasar a engrosar las viviendas para que necesita la gente. Lo hemos oído muchísimas veces, es el anuncio más anunciado de la historia de los últimos años y hoy volvemos a escucharlo, ¿no? Entonces, bueno, buenas intenciones, fenomenal, expectativas geniales, fenomenal, ojalá funcione, de verdad, le deseo todos los éxitos a la Casa 47, a Leire Iglesias, por el bien de todos. Pero permítanme el escepticismo, ¿no? Hemos oído 400 veces este tipo de anuncios, la movilización de las casas de Sareb. Nos encontramos cada día paradojas sangrantes en el mercado. Por ejemplo, en 2025 ha habido un récord de inversión en activos inmobiliarios. O sea, llega inversión récord destinada a lo inmobiliario. Este año, 2025, un 44% más que en 2024. Pero eso no se traduce en vivienda. Es una inversión destinada a oficinas, a viviendas de alquiler, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, son tantos anuncios que, insisto, le deseo todos los éxitos. Ojalá funcione por el bien de todos, pero hoy me pesa el escepticismo de tantos años de escuchar anuncios que no han dado resultado. Son, Elisa, las dos claves: el tiempo que tarda esto en tener efecto y si esta es la medida o una de las medidas que puede paliar una crisis de la dimensión que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo con Joan y con Berna. Primero, vamos tardísimo. Segundo, hemos oído tantas veces este tipo de anuncios, esta historia de los pisos de la Sareb, que además ella misma reconoce dónde están, en qué sitios, en qué condiciones. Yo soy no escéptica, es lo siguiente, ¿no? Porque además ella misma lo reconoce, ¿no? Que quizá es la parte de la honestidad. Primero, esto no se improvisa, esto va de medio plazo, y luego el número del que está hablando, que es un número absolutamente mínimo en relación con las necesidades. Y en ese sentido aprovecho para recomendar un libro de Jorge Galindo, que es un sociólogo que hace mucha divulgación sobre temas de viviendas en redes. Yo creo que es muy claro. Su libro se llama 3 millones de viviendas. Él mismo dice, bueno, es un número aproximativo del déficit que puede haber, ¿no? También las buenas noticias es empezar a reconocer que hay un déficit de oferta, porque aquí parecía que todo era cuestión de regular. Ella habla de la regulación, pero oiga, es que aquí tenemos un problema de una magnitud tal que esto no se arregla, digamos, con 4 cositas. También llama muchísimo la atención una cosa que no sé si sabéis, Casa 47 es la SEPES, es la empresa pública del suelo, es decir, cambio que de nombre. Exacto, sí. Cambio de nombre y cambio también de cargo de la directora, que era la misma y ahora pasa a ser la presidenta. Es decir, yo es que soy muy, muy escéptica. Y una cosa que también quería resaltar, el tema de que se pone a una política al frente de una entidad pública, como siempre, lo hacen tanto el Partido Popular como el PSOE, pero claro, esto tiene un componente técnico importantísimo. Y yo cuando hablo con muchos arquitectos ya de cierta edad como yo, que hablan de la construcción del parque público de vivienda, te hablan de que había un know-how de construcción del parque público de vivienda que se ha perdido porque ya no se hace. Y como bien habéis dicho, hace muchos años que no se hace. Es decir, que esto no va de cojo las casas, las arreglo un poquito, movilizo el suelo. Es que esto tiene un componente también de conocimiento que claro, que es que se ha perdido, como te dicen los propios especialistas. Es decir, yo sinceramente también le deseo lo mejor, me lo creo muy poquito, y lo que sí me parece que empieza a ser importante es que el debate público se mueva ya con una cierta calidad, que no sea esto de los malvados tenedores, los no sé qué, y que hablemos de verdad de las necesidades, porque esto se está llevando por delante a una generación. Yo es que soy muy, en ese sentido, lo vivo mucho porque es la de mis hijos, ¿no? Y estoy viendo las dificultades y los problemas que no tuvimos nosotros cuando nos tocó acceder a una vivienda, ¿no? Y me parece muy, muy grave porque además están enfadados, y eso también lo has dicho tú, José Luis, esto tiene consecuencias políticas también, ¿no? Porque la sensación de esto no lo arregla nadie, todo el mundo pasa, no se ponen de acuerdo, porque encima la vivienda necesitas poner de acuerdo a todas las administraciones realmente, ¿no? Pues esa es una sensación que enfada mucho a la gente, y no te digo ya si tu solución es salir haciendo un vídeo molón diciendo que lo vas a arreglar todo, o sea, ya el nivel de enfado es muy, muy alto, ¿no? Y no sé si los políticos son muy conscientes de esa situación. A eso quiero que vayamos ahora después de las noticias de las 9.
no vea el efecto que esto puede tener y tiene en el mapa político en la medida en que este país está adentrándose en un nuevo ciclo electoral que ha empezado en Extremadura con esos resultados que han propiciado un aumento en el voto del Partido Popular, aunque se queda lejos de la razón por la que Guardiola adelantó las elecciones, que era la mayoría absoluta, y un crecimiento sobre todo de Vox. Quiero que lo comentemos porque define bien esta foto de Extremadura, lo que puede ocurrir en otros territorios y que engancha además, se engarza de alguna manera con ese mensaje navideño que centra hoy el debate político del Rey cuando alertó del crecimiento de los extremismos y de los populismos. Mañana de viernes 26 de diciembre con Joan Subirats, con Berra González Harbour y con Elisa de Lonez. Hablábamos de vivienda en la conversación que teníamos con la presidenta de Casa 47 y decía Elisa, y el impacto que esto tiene en la política. En efecto, tiene impacto también en la política, que está viviendo un nuevo ciclo electoral que empezamos en Extremadura. Nuestros compañeros de la cadena SER en Andalucía emitieron ayer la entrevista con la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, que como saben será la candidata del Partido Socialista a las elecciones para la Junta de Andalucía, que está previsto que sean en junio. Y le preguntaba a nuestro compañero Diego Suárez a Montero cuáles son las razones que da la dirección del PSOE al descalabro que ha vivido en una comunidad que fue feudo, donde ganó 10 de las últimas 11 convocatorias electorales el Partido Socialista, y que sin embargo pasó el pasado domingo de 28 diputados que tenía a 18. La razón que arguye sobre todo la dirección socialista es el candidato, porque Miguel Ángel Gallardo, como saben, está imputado en la causa por la que se investiga también al hermano del presidente del gobierno. Han sido unos malos resultados que se explican bien por la situación concreta que se vivía en Extremadura a raíz de la imputación del candidato a la propia Junta de Extremadura, y tomamos nota y haremos también estudios para ver exactamente cómo se ha comportado el electorado, pero quizás lo que más preocupa siempre a la izquierda es la abstención. De hecho, llegó a decir Montero en esta entrevista que uno de los retos que tiene el PSOE es despertar al electorado más perezoso. Perezoso fue el calificativo, la palabra que utilizó Montero en esta entrevista. Por tanto, primer elemento, esta explicación que da el PSOE, lo que ha ocurrido en Extremadura, se explica por la situación no tanto de Extremadura, sino del candidato, que tenía, por cierto, el aval, el concurso y el apoyo de Ferraz, al que fue a apoyar Pedro Sánchez, que es Miguel Ángel Gallardo, que, como saben, dimitió de su puesto de responsable de los socialistas extremeños después de la dimensión de la debacle. Esto por una parte. Por otra parte, en el escenario político está el discurso navideño del Rey, en su mensaje de Nochebuena, en el que habló de una inquietante crisis de confianza, llamó a los ciudadanos, no solo a los partidos, sino a cada uno de los españoles, a trabajar por la convivencia y arremetió contra los extremismos y los populismos. Quizá eso explique el silencio de Vox, pero eso de momento tiene el apoyo de quien ha pactado con Vox, del Partido Popular y también del Partido Socialista. David Junquera, hola de nuevo. Hola, muy buenas. Nos decías a las 8 que es esa singular sintonía, seguramente efecto de la Navidad, por lo menos de los dos principales partidos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Sí, les ha gustado, como no podía ser de otra forma, pero luego cada uno hace la lectura a su manera. El PP suscribe el llamado a la convivencia y, claro, según ellos, lo peor para la convivencia es el muro de Sánchez. Este es Miguel Tellado. Desde el Partido Popular asumimos este mensaje como propio, asumimos esa misión como nuestra, nos sentimos plenamente identificados. Queremos una España de todos y para todos. No queremos un país de muros, ni que el futuro lo decidan extremismos ni populismos. El PSOE, por su parte, cree que lo de preservar la convivencia es cosa de todos, y en ese todos cuela una puya dirigida a quienes dirigen gobiernos y administraciones. ¿Y quién dirige más gobiernos y administraciones en España? Pues el PP, Cristina Narbona. Ninguno de estos desafíos puede abordarse con éxito si no existe una implicación real, una implicación activa y coherente de todas las administraciones, de todos los niveles de la administración pública y, por lo tanto, de todos los partidos que gobiernan esas administraciones. Y todos no han tenido algo que decir, lo contaba Sastre al introducir el debate. Es muy llamativo el silencio de la ultraderecha, justo el año en el que Felipe VI alerta contra los extremismos. Vox da la callada por respuesta, nada que comentar. Ha sido significativo también cómo ha respondido a este mutismo un exdirigente de la formación de Abascal. Espinosa de los Monteros ha subido a sus redes la foto de una vieja pulsera de Vox en la que reza por España y con el Rey. Eran otros tiempos. Y el resto de partidos, David, críticos.
el espíritu navideño que se le agota a los socios del gobierno y al resto de partidos del arco parlamentario al hablar de las palabras del rey. Sumar criticó la remembranza edulcorada de la transición y Podemos fue a tope. Esta es Lucía Muñoz replicando lo que Belarra o Montero habían colgado antes en sus redes. El rey sigue jugando para los fascistas y este año estructura un discurso cuya idea central es un relato tramposo sobre la convivencia, la concordia al más puro estilo Campofrío y al más puro estilo de su padre. Más frío, más estilo PNV es el análisis de la portavoz Getzale, Maribel Vaquero. Es que no hay ningún reconocimiento a la nación vasca ni a la nación catalana, ¿no? Y sobre todo, si hubiéramos deseado que se hubiera dicho algo en esos ataques que ha tenido el euskera este año. Independentistas y nacionalistas no ven nada que ensalzar en las palabras de Felipe VI y se burlan de su llamada a la convivencia. El más duro este año ha sido Oriol Junqueras d'Esquerra. Com sabeu, el cap d'estat espanyol és un dels pocs caps d'estat d'Europa que fa apologia de la violència i que aplaudeix i anima a apallissar els demòcrates que van a votar. El jefe del Estado español hace apología de la violencia, decía Junqueras. Junts, por su parte, hace un llamado para aprovechar el momento de debilidad del Estado español para conseguir lo máximo para Cataluña. Y llamativa, como ocurre todas las Navidades, la reacción de Rufián comparando en sus redes a Felipe VI con cosas de poca utilidad, como una caja fuerte de cartón o una puerta cristalada con mirilla. David, muchas gracias. Gracias a vosotros. Veníamos, Berna, de comentar la vivienda y el efecto que eso puede tener. Es verdad que en el discurso del rey, el efecto político que eso puede tener, el discurso del rey hablaba de subrayar los objetivos comunes, que es una idea que ya se repite en sus últimos discursos. En el del año pasado hablaba de tiene que haber consensos en torno a lo esencial. En un país en el que cada vez se pregunta más dónde está lo esencial, porque parece que sean ya imposibles todos los consensos. Y esta reacción del PSOE y del PP celebrando el mismo discurso llamativo, cuanto menos en el caso del PP, que dice efectivamente estamos de acuerdo que no tiene que haber populismos ni extremismos, mientras pues avanzamos en Extremadura hacia un acuerdo entre el PP y Vox, que ayer guardó un elocuente silencio. Sí, es muy curioso cómo cada partido intenta apropiarse del discurso del rey como si le hubiera dado la razón a él, ¿no? O sea, ha platellado como si le hubieran dado la razón a él y hace alusiones indirectas a Pedro Sánchez y viceversa, ¿no? También el PSOE se apropia y lo que extiende, y creo que con razón, es a todos los niveles de la administración, ¿no? Que algunos impiden esa convivencia. Vamos a ver, yo creo que el mensaje del rey ha sido correcto. Habla de aquello que nos preocupa a la mayoría, ¿no? A la mayoría, una inmensa mayoría de los españoles, que es la crisis de confianza en las instituciones, la quiebra de ese espíritu de convivencia, el miedo a los extremismos y los populismos. Estamos en un momento en que el odio se ha convertido en política de Estado en Estados Unidos y que eso tiene una onda expansiva que empuja a extremismos y a odiadores, digamos, profesionales en todas las latitudes y también en España, ¿no? Ese y no otro yo creo que es el factor que empuja a Vox. Entonces, bueno, el discurso me parece correcto. Yo tengo esa debilidad, intento ver al rey Felipe como una persona, además de como una institución. Tengo esa debilidad porque el rey Juan Carlos nos dio tantas decepciones que por eso enfoco al rey Felipe y veo el esfuerzo que hace por ser un hombre correcto y por ser un hombre profesional. Quién sabe, igual me equivoco y dentro de 20 años o 10 o 5 alguien nos desvela impudicias como las de su padre. No creo. Yo creo que este hombre no tiene margen de error y que se le nota el esfuerzo por ser profesional, y así creo que ha sido el discurso. Las reacciones, bueno, pues ya digo, PP y PSOE intentando apropiarse de lo suyo, y los nacionalistas, bueno, especialmente los catalanes, que fueron, o sea, es muy obvio que lo van a criticar, diga lo que diga, porque el rey representa aquello que quisieron destruir y por lo que incluso fueron a la cárcel algunos, como Oriol Junqueras. Entonces, bueno, creo que forma parte del guión navideño, pero que no a mí no me conmueven, desde luego, estos líderes independentistas que quisieron derribar algo en lo que sí creo que es mi país, ¿no? Y por tanto, bueno, yo lo veo correcto el discurso. Una de las cosas que hablábamos ayer en el abierto que hicimos el día de Navidad, Elisa, era el impacto que puede tener este discurso ahora que los dos grandes partidos lo alaban, y que sin embargo eso puede contrastar con que nos quedemos realmente en la práctica como estamos ahora mismo.
Sí, bueno, tiene toda la pinta, ¿no? Totalmente de acuerdo con Berna. En primer lugar, a mí también me parece un discurso correcto y sobre todo creo que es un discurso que la inmensa mayoría de los ciudadanos contacta perfectamente por esas preocupaciones que también decía Berna, lo cual llama un poco la atención porque, claro, cuando los partidos políticos, que yo también entiendo que los independentistas o los nacionalistas lo van a criticar, como bien dice Berna, es que diga lo que diga, lo van a criticar, pero claro, cuando partidos como Podemos dicen estas cosas, lo que revela es que fuera de contacto estás con la inmensa mayoría de la gente que sí tiene esas preocupaciones que expresa el discurso del rey, y creo que eso también es importante porque esa desconfianza o esa digamos, alejamiento de la política tiene mucho que ver con discursos que hacen algunos partidos y que la gente dice, joder, pues ¿dónde estoy yo? ¿No? Que yo oigo esto, a mí me parece que lo que dice el rey es absolutamente normal y absolutamente necesario. Digo porque a veces, claro, esto es muy gracioso en Twitter y tal, pero la gente dice, ¿y esto qué tiene que ver con mis preocupaciones? ¿No? Y totalmente de acuerdo en que al final no va a cambiar nada. El PP va a seguir votando con Vox y, por supuesto, el PSOE seguirá mientras pueda con Junts o con quien toque. Es decir, que no sale nada práctico de eso, porque evidentemente la apelación a no se dejen llevar por los extremos, se dejen llevar por populismos, es una apelación a los partidos centrales del sistema. ¿A quién le va a hacer la apelación? ¿A Junts? ¿A Vox? Pues no. ¿A Podemos? No. Se lo está haciendo al PP y al PSOE. Pero dicho eso, está claro que no va a servir para nada. Pero yo sí quería enlazar, si me dejas un segundo, sí, con el tema de Montero y de las elecciones en Andalucía, porque creo que tiene que ver... En Extremadura, perdona, sí. Bueno, y en Andalucía ahora. Sí, lo serán próximamente. Sí, que ella quiere hacer ver que estamos ante un problema coyuntural de un candidato. Yo no digo que no hubiera un problema coyuntural de un candidato que era absolutamente nefasto, aunque, como bien ha recordado, apoyado por Ferraz. No solo porque está imputado, es que nos acordamos del famoso aforamiento exprés, que eso llama la atención, porque al final esto es una tomadura de pelo y la gente así lo percibe, pero ese es un problema coyuntural y a lo mejor efectivamente no se repite con la candidata Montero. Pero luego a mí lo que más me interesa son los temas estructurales de fondo, y por eso lo quería ligar con el tema que decíamos antes de la vivienda y la sensación que puede tener sobre todo la gente joven de que no se hacen políticas públicas efectivas que al final a ellos les mejoren la vida, que están enfadados y que pueden tener o tienen, no solo la gente joven, pero también otros sectores de la clase media o de la clase, digamos, trabajadora, que también es interesante, ¿no? Cómo Vox va recogiendo votos de personas de perfil trabajador porque tienen la sensación de que el sistema no les funciona a ellos, de la que la democracia no les funciona. Entonces, yo creo que esos problemas estructurales hay que tomárselos muy, muy en serio. Y me parece fenomenal que el rey llame la atención sobre eso, porque si las políticas, digamos, de los partidos convencionales, entre comillas, o de los partidos más institucionales no están funcionando para un sector muy grande de la población, es que tienes un problema en la democracia. Y creo que eso sí que merece la pena llamar la atención, porque no es un problema meramente coyuntural, es un problema estructural y que además no solo pasa en España, ¿no? Subirats. No, yo estoy de acuerdo con que el diagnóstico que, digamos, que esquematizó o resumió el rey es un diagnóstico correcto, en el sentido de que pone de relieve algo que ahora también estaba diciendo Elisa, que es esa general, porque no solamente en España, sensación de pérdida de legitimidad de la democracia por su falta de capacidad de resolución de problemas y por la persistencia, ¿no?, de esos problemas que la democracia no solamente es votar cada 4 años, sino también es conseguir que la dignidad de las personas, la libertad y la igualdad sean efectivas, ¿no? En ese sentido, yo creo que el listado que hizo el rey de los retos, ¿no?, el aumento del coste de la vida, el acceso a la vivienda, la velocidad del cambio tecnológico, la incertidumbre laboral, el cambio climático, porque es importante recordar esto en relación, por ejemplo, con Vox, esos temas los apuntó directamente y estoy citando directamente el discurso del rey. Lo que no, seguramente no es un problema suyo, porque sería cómo se aborda esto, porque estamos hablando de un monarca constitucional y no tiene por qué entrar, digamos, en una dinámica más ejecutiva. Sí que manteniéndose en el nivel en el que estaba de reivindicar los 40 años de la adhesión a la Unión Europea, los 50 años de transición y democracia, podía haber recordado perfectamente el artículo 9.2 de la Constitución, que es el artículo, para mí, uno de los artículos clave de la Constitución, porque, digamos, conecta directamente con el espíritu del 45 de las democracias de después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que es ese artículo que dice que los poderes públicos removerán los obstáculos que impidan que la libertad y la igualdad sean efectivas. Yo creo que esto es muy importante, porque es poner el énfasis en la necesidad de que haya políticas públicas, como antes decíamos con la vivienda, que sean efectivas y que digamos, le demuestren a la gente que no es un problema solamente de convivencia,
que al final es de lo que habló el rey, sino es un problema de políticas públicas efectivas que resuelvan los problemas de la gente. Y esa llamada más a la acción sería contrastante entonces con partidos, primero algunos partidos que niegan directamente que esos problemas existen, como es por ejemplo Vox. O con otros partidos, recuerdo unas declaraciones de Feijóo que decía que la libertad y la democracia, o la libertad y el bienestar empezaban a ser incompatibles, ¿no? Que es algo que también se dice, ¿no? Es decir, que hay un problema de si queremos realmente progresar como país, los temas, digamos, más vinculados al pago de impuestos, a la redistribución, pues son complicados. Y sin esas políticas de redistribución es muy difícil cumplir, digamos, dar respuesta a los retos que el rey marcaba, ¿no? Seguimos con Joan Subirats, con Elisa de la Nuez y con Berna González Harbour, a la que antes de cambiar de tema voy a dar la palabra porque la pedía antes de la publicidad. Berna. Sí, no, sobre el discurso del rey siempre recuerdo, y lo habré dicho más de una vez, la película El discurso del rey, protagonizada por Colin Firth, esa película tan maravillosa. Yo creo que todos la amamos. Y el rey, que ya todo el mundo sabe, yo creo que tenía esa dificultad de que era tartamudo y tenía que hablar, además en tiempos de guerra, en la BBC, o sea, pronunciar un discurso ante los ciudadanos. Recordaba cómo su padre o su abuelo, ya no recuerdo quién, decía, fíjate, solo tenía que ir a caballo con una buena estampa, ¿no? Y que en eso consistía ser rey, y que la gente le viera y le aclamara porque sabía cabalgar con buena estampa, ¿no? Dice, y ahora yo tengo que hablar, ¿no? Entonces, fijaos, aquello ya era un mundo, el tener que hablar ante la BBC y dirigirse a los británicos, y por eso tuvo tantas dificultades, con que hoy, imaginaos en estos tiempos de redes, de odio, sabemos todos que las redes están exacerbando el odio porque han preparado el algoritmo fundamentalmente para generarlo. Recordemos esta palabra que ha sido la palabra del año en Inglaterra, rage bait, generadores de odio, de ira, digamos. Bueno, son tiempos eso de ira, de odio. Entonces, aunque aquí nos esforcemos, y bien hacemos, en hablar de la vivienda, de las políticas, de esto, de lo otro, estamos en un tiempo en que una franja de la población está entretenida en eso y no va a salir de ahí porque las redes están fomentando eso. Entonces, bueno, imaginaos ya los políticos, el rey, los políticos mismos, muchos partidos, Vox desde luego el primero, pero también ya sabemos que algunos portavoces de los principales partidos se dedican a eso, a alimentar, digamos, la furia, la rabia, el odio. Entonces, bueno, imaginaos, es Navidad, todos estamos conviviendo en la familia, con gente de todas las opiniones, pero cuando volvamos todos a nuestros trabajos, a casa el lunes o el 6 de enero o cuando sea, esta es la realidad de este país y de todo el mundo occidental, ¿no? Una realidad en la que ya no es que pases de montar a caballo a hablar ante la BBC, sino en lidiar en este océano de rabia, de ira tan difícil, ¿no? Hay otro momento de otra serie que es estupenda, que es The Crown, en que la reina Isabel dice a alguien de su entorno, lo más difícil de reinar es no decir nada, no expresar nada, no poder comunicar nada. Esto que ponerse allí tal cuantísimas veces que querría opinar de algo, y lo más difícil en el trabajo de una reina o de un rey es no decir nada. Por eso son noticia los discursos del jefe del Estado en este caso. Y es noticia también, se lo estamos contando desde las 8, algunos de los detalles. Saben que fue el día de Nochebuena, el 24 de diciembre, aprovechando el poquito eco informativo que hay en esas horas en que el país está sobre todo cruzándose mensajes de felicitación, preparando las comidas, las cenas de Nochebuena y de Navidad, cuando el Partido Popular remitió a la jueza de Catarroja aquello que la jueza de Catarroja había pedido, que eran las conversaciones entre Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón el día de la Dana, el funesto 29 de octubre del año pasado. Miguel Ángel Campos, buenos días de nuevo. Hola, buenos días, José Luis. Hemos sabido que esos mensajes el PP los llevó a un acta notarial, por tanto, para hacérselos llegar a la jueza 2 días antes, pero que esperaron Campos al 24, aprovechando el menor pulso informativo de este país, para remitírselos a la magistrada.
Eso es. El notario de Madrid, Ignacio Pazares, levanta acta de la visualización de los mensajes en el teléfono de Feijóo el 22 de diciembre. El líder nacional del PP tardará 2 días, hasta el 24, día de la Nochebuena, en poner esa misma acta notarial a disposición de la jueza de Catarroja. Al día siguiente, Navidad, no hay periódicos en papel. Lo que aporta Feijóo en esa acta, a la que ha accedido la SER, son una docena de WhatsApps de Mazón entre las 20:08 y las 23:29, y dice que hubo una única llamada telefónica efectuada por el presidente valenciano que no atendió Feijóo por encontrarse en un acto institucional. Una docena de WhatsApps durante 3 horas y una llamada no atendida sobre la Dana, cuando el líder nacional del PP había asegurado que Mazón le había mantenido puntualmente informado sobre la catástrofe. Feijóo no pone a disposición de la jueza sus propios mensajes de WhatsApp, solo los del presidente valenciano. Dice que la voluntad de comunicación entre ambos partió del propio Feijóo, que envió un primer mensaje a Mazón a las 19:59 del 29 de octubre. Más de una hora llevaba a Horta Sud bajo el fango. Por tanto, el PP solo remite a la jueza los mensajes de Mazón a Feijóo. Y ahí hemos leído eso del un puto desastre va a ser esto, pero sí que le escribió Mazón a Feijóo, pero le escribió Campos más cosas. Por ejemplo, un mensaje en el que le admite que a esa hora de la noche, ya eran, creo que son más allá de las 11 de la noche, tenían todo lo que necesitaban. Sí, Mazón cuenta a Feijóo a las 23:24 que a través de la delegación del gobierno tenían lo que necesitaban en la comunidad que ahora mismo es la UME, literal. También añade que había podido hablar con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con la ministra María Jesús Montero y los ministerios de Defensa e Interior para que mantuvieran en prealerta a posibles efectivos adicionales para su despliegue al día siguiente. De los mensajes de Mazón esa noche se entiende que está recibiendo ayuda del gobierno central cuando responde más o menos sí, para añadir a continuación: pero han montado un gabinete de crisis que no vale para nada. Desprecia Mazón. Los WhatsApps revelan que Mazón era consciente de la gravedad al menos a las 20:09, casi 20 minutos antes de que llegara al CECOPI, cuando transmite a Feijóo que la situación se está jodiendo cada minuto y que esa única llamada entre ambos, la llamada perdida de Mazón a Feijóo entre las 9:15 y las 21:44 de la noche, se produjo porque el presidente valenciano pretendía la ayuda del líder nacional del PP para obtener el teléfono del presidente de Telefónica. Era clave hablar con la compañía a fin de restaurar las comunicaciones cuanto antes, que se habían caído de forma masiva en el área afectada. Finalmente, Mazón consiguió el móvil del presidente de Telefónica por otra vía. A las 23:25, Mazón le dice a Feijóo que no lo han hecho público aún, pero ya están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más. Un puto desastre va a ser esto, Presi. Van a ser decenas seguro, concluye el presidente valenciano. Precisamente sobre los muertos, José Luis, Mazón dijo en el Congreso que no supieron de la existencia de muertos hasta la madrugada del 30 de octubre. Pero los WhatsApps revelan que a las 23:25 ya sabía de varios muertos por la Dana y que iban a ser decenas. De hecho, la consellera responsable, Salomé Pradas, informó de al menos un fallecimiento en Utiel al jefe de gabinete de Mazón 7 horas antes, mientras estaba en el Ventorro. Y una cosa más, los WhatsApps entre Mazón y Feijóo revelan también que en ningún momento discuten sobre la conveniencia de elevar el nivel de alerta a emergencia nacional para que el gobierno central asumiera el control de la crisis. El entorno de Feijóo deslizó días después que había aconsejado a Mazón que diera ese paso para traspasar la responsabilidad de la acción de la emergencia a Sánchez. Al menos esa noche José Luis no lo hizo. Eso fue muy comentado. Estas dos cosas que ahora está apuntando Campos fueron muy comentadas. Uno, el hecho de que Feijóo pidiera, luego lo llegó a pedir él en público, pidiera que se elevara el nivel de emergencia y, por tanto, la Generalitat Valenciana quedaba relegada de la gestión de la emergencia, que es un paso que la Generalitat no pidió y que el gobierno no llegó a dar. Sin embargo, no consta que hubiera ese mensaje, por lo que ahora nos está contando Campos. Bien, es verdad que el PP solo ha publicado una parte de las conversaciones, las de Mazón con Feijóo. No sabemos qué dijo Feijóo a Mazón. Y la otra parte es esto que también comenta Miguel Ángel. Cuando compareció en el Congreso, efectivamente, Mazón dijo que no se enteraron hasta la madrugada de la existencia de muertos. Y, sin embargo, todas estas informaciones de última hora apuntan en el sentido contrario. Será muy interesante esperar a ver, cuando acabe la instrucción, el documento que elabore el auto con el que finalice su investigación la jueza de Catarroja y todas las piezas
tomen ya su posición. Campos, gracias. A ti, buenos días. Buenos días. Sobre el hecho de enviar a la jueza el día de Nochebuena, una parte de la conversación opinó la presidenta de una de las asociaciones de víctimas, es Rosa Álvarez. El maltrato hacia las familias de las víctimas no tiene tregua ni el día de Nochebuena. No había otro día para entregar esos mensajes parciales, porque solamente van en una dirección, va lo que Carlos Mazón le mandó a Feijóo y no los WhatsApp completos. Buscaban, creemos, que no tuviera esa resonancia mediática. Por tanto, les es indiferente el daño que nos pueden causar a las familias en una fecha ya tan dolorosa de por sí para todas nosotras. Empiezo, Elisa, contigo a partir precisamente de este testimonio de quien dice, de todos los días que tiene el año, precisamente el 24 de diciembre. Bueno, yo creo que lo habéis explicado muy bien, ¿no? Esto es un tema de puro cálculo del partido sobre cuál es el día mejor para que esto, que no beneficia obviamente al PP, se sepa lo menos posible, ¿no? Y por supuesto la consideración por las víctimas es lo de menos, pero en fin, esto lleva siendo así desde el día 1, con lo cual tampoco me sorprende. Lo que yo que sí quería poner un poco de manifiesto es lo que ya sabemos, ¿no? Las continuas mentiras de Mazón, que ya se han ido poniendo de relieve a lo largo de toda la instrucción, y también el hecho que me parece interesante de cómo se intenta ganar de nuevo el famoso relato, ¿no?, entre comillas, político, diciendo que bueno, que en realidad pues que no se sabía o que era responsabilidad del gobierno. Claro, todo esto es lo que se va un poco desmontando después de pasado más de un año, ¿no? Pero quizá lo más triste es un poco esa sensación de que todo es cálculo político y que no hay de verdad una no solo ya que fue una gestión catastrófica y tremenda, sino que ni siquiera hay una voluntad de, lo hemos dicho varias veces aquí, a mí es que me indigna mucho, y eso que no soy de Valencia, de pedir perdón por todo lo mal que se hizo, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que al final... No hace falta ser de Valencia, pero me imagino que ahí es más sensible, pero es que es una sensación de decir, no solo lo han hecho ustedes fatal, ha sido un desastre, ha muerto un montón de gente, sino que no son capaces de reconocer que lo hicieron mal, a pesar de encima de que tienes una instrucción sobre la marcha. A mí eso me produce mucha tristeza y también eso alimenta y vuelve a llevar un poco lo que decíamos antes a esa desconfianza radical sobre la capacidad de la clase política, en este caso del PP, y sobre la confianza en las instituciones, ¿no?, en algo tan esencial como es el derecho a la vida y, por supuesto, a toda la seguridad que eso implica. Entonces, la gente no se puede sorprender de que al final haya muchas personas que digan esto no funciona, porque es que realmente si algo se demostró el día de la Dana es que aquello no funcionó. Y no solo eso, es que no se es capaz de reconocerlo, que ya es una cosa de decir, pero vamos a ver, ¿no? Y eso la verdad es que a mí me produce bastante tristeza y bastante inquietud, porque en el fondo es como, insisto, esto alimenta mucho los populismos y los extremismos, no nos engañemos, ¿no? Berna. Sí, como cada día, pasado más de un año, y como dice Elisa, nos dan nuevas razones, pero cada día se empeñan en darnos nuevas razones para seguir sufriendo las víctimas, las personas que empatizamos con ellas, por supuesto, y cómo el cálculo político se impone a cualquier búsqueda de verdad, ¿no? Fijaos que ya ha caído Mazón y sin embargo aún se le concedió la presencia en una comisión del Parlamento por la que redondeaba su sueldo, una comisión que no tenía funcionamiento desde hacía años. Es decir, cada día, hoy esto, ¿no? Cada día siguen dando razones para el coraje que podemos sentir todos los que lo único que aspiramos es a la verdad. O sea, la han negado desde el primer minuto, la han dosificado cuando no han tenido más remedio, han ido versionando las distintas versiones, valga la redundancia, de aquella comida, de cuándo lo supo, de cuándo no. Fijaos cómo Feijóo fue el que pidió que aquello debía saltar al nivel de emergencia 1 para que lo asumiera el gobierno. Bueno, pues ahí vemos cómo en esos WhatsApps que ha relatado Miguel Ángel Campos, el Mazón da por suficiente los recursos de los que dispone y da por ofrecidos nuevos recursos del gobierno por parte de Interior, Defensa, etcétera. Entonces, el nivel de la infamia se mantiene más de un año después. ¿Y qué podemos esperar? Pues más de lo mismo por parte de ellos. Yo creo que nunca han reconocido verdaderamente la verdad, nunca han tenido muestras de querer conceder la verdad a la población, y eso es lo peor que puede hacer un cargo público. Fracasó en su día y fracasa el poder público cada día por parte de la Generalitat Valenciana, en este caso por parte del Partido Popular, a la hora de reconocer la verdad y reconocer la ineptitud general que se produjo aquel día tan terrible. Sigue faltando lo fundamental. Lo
fundamental es saber qué hizo el presidente, el responsable de la primera autoridad de las valencianas y los valencianos mientras morían los ciudadanos que morían en la Horta Sud, en la comarca de la Horta Sud, después de un baile de versiones que ha sido, en fin, descorazonador, especialmente para las víctimas, como expresaba Rosa Álvarez. Subirats. No, yo creo que lo has dicho muy bien ahora. O sea, en el fondo, cada día que pasa, lo que detectamos son primero los errores, digamos, cometidos por parte del Partido Popular a la hora de asumir la situación y lo mal que lo gestionaron, y por lo tanto, digamos, que Mazón, que estemos hablando ahora de Mazón aún como diputado de las Corts Valencianas, es increíble, ¿no?, con lo que vamos sabiendo. Por lo tanto, uno lo que debería esperar es que en la primera semana después de la Dana hubiera habido ya una asunción de responsabilidades. Todo lo que ha pasado después es un intento de rebajar, digamos, el nivel de culpabilidad de Mazón sobre las horas en las que no sabemos qué pasó. Es decir, en el fondo, hoy lo que sabemos de los mensajes entre Feijóo y Mazón, lo que ponen de relieve son las mentiras, una vez más, de Mazón. Este es el tema clave. Es decir, nos ha ido mintiendo sistemáticamente desde aquel momento. Y por lo tanto, digamos, lo que resulta espeluznante desde el punto de vista de la credibilidad del sistema y de las convicciones democráticas de todos es que el señor Mazón, repito, siga siendo diputado de las Corts y además se le premie con la presidencia de una comisión de reforma del reglamento que no se reúne desde hace años, ¿no? Esto resulta, digamos, absolutamente increíble, ¿no? Y lo que va a pasar, con lo que decías tú mismo, cuando se sepa, digamos, el sumario de la jueza, pues las piezas van a colocarse, ¿no? Y ya imaginamos, digamos, cuál es el resultado final, que no puede ser más que este, ¿no? Demostrar, digamos, la persistente y sistemática mentira por parte de Mazón para eludir responsabilidades sobre qué pasó en aquellas horas. Faltan 20 minutos para que den las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, de un 26 de diciembre que tiene muy agitado el escenario internacional y además en varios frentes, lo decíamos al empezar, no solo por los movimientos que parece haber y parecen acelerarse en torno a Ucrania y las negociaciones entre Ucrania y Rusia, sino por varias cuestiones que tienen un mismo protagonista, que es Donald Trump, que ha ido poniendo sus tweets, sus mensajes en su red social en torno a los últimos acontecimientos, en torno a Epstein, que es el caso que más le cerca, en torno también a Venezuela o en torno a la noticia con la que van abriendo ahora mismo los grandes medios internacionales, que es el bombardeo sobre posiciones del Estado Islámico en Nigeria. Pablo Morán, hola de nuevo, Pablo. Tal Sastre, hola. Vamos a empezar el recorrido de la actualidad del mundo, si te parece, en torno a él, en torno a Donald Trump y lo que tiene que ver con los ataques a Nigeria y también con esta última liberación de presos políticos, 99 de Maduro en Venezuela. Bueno, tú lo decías, ¿no? Trump ha querido agitar estas Navidades en varios frentes. El principal o el más destacado hasta ahora es ese ataque coordinado con el gobierno de Nigeria y se hace, según Trump, para frenar un supuesto genocidio a la comunidad cristiana del país por parte de grupos armados como el Estado Islámico, que en realidad, Sastre, llevan actuando allí desde hace más de 2 décadas y provocando víctimas tanto cristianas como musulmanas, pero el caso es que Trump se ha escudado en las supuestas muertes de nigerianos de confesión cristiana para llevar a cabo este ataque. Con él, Trump, que se presentó como pacificador mundial, ha ejecutado ataques en 8 territorios diferentes solamente en su primer año en la Casa Blanca. Sastre: Irán, Irak, Somalia, Siria, Yemen, ahora Nigeria, además de sus ataques en el Mar del Caribe y en el Pacífico para forzar la marcha de Nicolás Maduro en Venezuela. De allí llega, como decías, también otra novedad, la excarcelación de un centenar de presos políticos detenidos durante las protestas que siguieron las elecciones presidenciales, un gesto del chavismo que coincide con ese momento de máxima presión de Estados Unidos sobre el régimen. Toda esta acción exterior de Trump coincide con también agitación interna, principalmente por el caso Epstein, por los documentos censurados publicados por su administración y lo que queda por salir, porque en Nochebuena el FBI y la Fiscalía de Nueva York aportaron 1 millón de nuevos documentos que ahora deberá publicar el Departamento de Justicia. Para colmo, Trump no ha perdido oportunidad
de atacar a la oposición incluso en Navidad. Felices fiestas les desea, incluso a la escoria de la izquierda radical, escribió en Nochebuena en redes. Las particulares felicitaciones de Navidad de Trump, una de las últimas, lo comentábamos también a las 8, era también a los terroristas muertos en Nigeria. Esto por lo que tiene que ver en torno a los últimos frentes que va abriendo Donald Trump, uno que quiere cerrar, que de hecho ha dicho varias veces que era inminente que se llegara a la paz en Ucrania, pero ese escenario se le resiste a pesar de su acercamiento a Vladimir Putin. Estamos asistiendo, Pablo, a muchas informaciones estos últimos días sobre esa posibilidad de que se acerque un acuerdo, como está propiciando, incluso lanzando varios ultimátums la Casa Blanca. Constan varios progresos. El último lo decíamos poco antes de las 8. Veíamos que Zelensky decía que él quiere reunirse con Trump en breve, pero la verdad es que más allá de estos anuncios, pues la realidad sobre el terreno sigue siendo la que es. Continúa la invasión y continúan, por tanto, los ataques. Es cierto, ya veremos a dónde nos lleva todos estos contactos, todas estas negociaciones. Trump quería un acuerdo de paz antes de Navidad. Esto ya no va a ser posible, pero Zelensky no tira la toalla y ofrece una reunión con el presidente de Estados Unidos en los próximos días, incluso antes de final de año. De hecho, Zelensky desveló anoche nuevos contactos con los enviados de Trump, con Steve Witkoff y con el yerno del presidente Jared Kushner, contactos en los que asegura que surgieron nuevas ideas para acercar la paz a Ucrania. Es verdad, algo se mueve, pero, como te decía, quizás para quedarnos en el mismo punto. Lo que hay ahora mismo encima de la mesa es un plan de 20 puntos pactado entre Estados Unidos y Ucrania que detalló Zelensky el martes y que ya se ha enviado a Moscú. Se espera ahora la respuesta de Putin, aunque el Kremlin se ve fuerte tanto en el frente de batalla y en la mesa de negociación y parece pedir más. Vemos progresos lentos pero constantes, decía este jueves la portavoz de Exteriores María Zaharova. Lo que te digo es un mensaje en el que parecen pedir más, parecen no estar satisfechos con esas cesiones de Zelensky y de Ucrania en ese nuevo plan pactado con Estados Unidos. Las principales, recordemos, la desmilitarización del Donbass, ni tropas ucranianas ni rusas, la convocatoria de elecciones y la renuncia a la OTAN, aunque con garantías de seguridad similares a las de la Alianza. El artículo 5 de la OTAN, es decir, que si Rusia atacara de nuevo en el futuro Ucrania recibiría el apoyo de las fuerzas internacionales. Trump, antes incluso de que acabe el año, quería, como te decía, esta paz para antes de Navidad y ni siquiera está claro que se pueda alcanzar ese acuerdo durante las fiestas. Todo va a depender de Putin y de él todavía no tenemos respuesta. Ya veremos. Pablo, gracias. A ti, hasta ahora. Olena Bratel es profesora de español en la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev. Olena, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo es esta mañana del 26 de diciembre en Kiev? ¿Hay normalidad? Pues ahora mismo están sonando las sirenas. Hay un dron reactivo que está aproximando a la ciudad a unos 300 kilómetros por hora. Pero bueno, como va yendo por el norte de la ciudad y vivo por el sur, pues estoy en casa tranquila. Bueno, no me toca ahora. Esa es la tranquilidad en la que vivimos. No me toca ahora. ¿Es cada día así? Sí. Hay ataques de drones constantes, pero bueno, hay días de suerte y no. Porque, bueno, si hay un dron, normalmente no te hace muchos cambios en la vida. Si hay un ataque masivo, entonces sí. ¿Cuándo fue el último ataque masivo? Pues hace una semana más o menos, que ahora han cambiado bastante las tácticas de atacar Ucrania. Antes era como un poco de drones, un poco de misiles distribuidos por todo el país y ahora van concentrados por zonas diferentes. O sea, ahora están concentrados en el norte y en el sur. Muchísimo, o sea, la gente se queda sin luz, que están atacando la infraestructura eléctrica y térmica. Ahora que las temperaturas han bajado hasta 10 grados bajo cero, pues están atacando bastante las centrales térmicas para que la gente se quede sin calefacción. Pues ahora el sur y el norte sufren muchísimo. Kiev, bueno, más o menos, después de un ataque bastante grande, ya con un dron al día, un par de drones. Bueno, durante estos ataques, por ejemplo, cierran puentes, que se crean atascos enormes, no puedes moverte por la ciudad bien, pero bueno, a eso se adapta.
Hay mucha gente que está pasando, por tanto, no tanto en Kiev, por lo que me explica, pero en su país, en varias regiones, sobre todo las que dan más frontera con Rusia, están pasando la Nochebuena, la Navidad, con temperaturas de 10, incluso más grados bajo cero, sin tener luz ni energía para enchufar la calefacción. Sí, bueno, hay de todo. Si ahora mismo están atacando la ciudad de Cherníhiv al norte, pues claro, mientras el ataque dure, poco improbable que puedan hacer algunas reparaciones de las centrales eléctricas. Y el sur, Odessa, que estuvo sin luz, sin electricidad y sin agua, porque en muchas casas el agua también va con la electricidad, pues estaban más de 3 días sin nada. Y eso sí es muy duro. Usted tiene 2 hijos, me parece. ¿Cuántos hijos tiene, Olena? Sí. Tengo hijos. 2. ¿De qué edades? La niña es de 9 y el niño de 14. ¿Cómo están pasando las Navidades? Pues el 25 empezaron sus vacaciones, están súper contentos de poder estar en casa, porque claro, en casa primeramente no tenemos un refugio bueno cerca. La única cosa que hacemos cuando suenan alarmas, pues vamos al pasillo entre nuestra puerta y el ascensor, porque es una puerta muy sólida o una pared muy sólida y bueno, si se rompen las ventanas por una explosión, por lo menos no nos mata el cristal. Bueno, si hay un alcance directo de misil, de eso no te salvas en ningún lugar. En cambio, en la escuela, cuando suenan alarmas, lo primero que hacen es bajarse al refugio. Y como son muchas personas y el refugio, bueno, es algo pequeño porque claro, las escuelas no fueron diseñadas para eso. Y claro, y tienen que estar horas y horas allí abajo hasta el cese de alarmas. Y eso agobia un poco. Pero se alegran porque no hay clases. Son niños. Los niños entonces en casa, cuando hay alguna alerta que suena en la calle o en sus teléfonos móviles, son avisados de que viene un dron o un ataque de un misil, saben en qué punto de la casa tienen que reunirse, ¿no? Sí, lo saben todo el mundo, porque bueno, si sabemos que es un dron suelto, normalmente es una pared, detrás de una pared, o en la puerta, para que no te mates enseguida. Pero luego cuando hay ataque masivo, normalmente la gente intenta ir a algún refugio, al metro, por ejemplo, porque bueno, allí sí es un lugar seguro, pero claro, fíjate, estar 8 horas en el metro. ¿Es posible reunirse entre los familiares, es decir, las comidas o las cenas de familias? ¿Esa tradición se puede mantener con este día a día en el que viven pendientes de las alertas o de los ataques? No, ahora intentamos adaptar todo a la vida que tenemos, porque bueno, es la única manera de seguir viviendo, adaptar todo. Ahora mi hermana con su familia y mis padres vivimos en la misma ciudad, pero por ejemplo, que ahora no tenemos los días festivos ningunos entre semana, podemos descansar solamente el fin de semana. Pues no pudimos reunirnos ni para la Nochebuena ni para la Navidad, las 3 familias, porque primero todos trabajamos hasta muy por la tarde y luego no había luz. La familia de mi hermana y la familia de mis padres tienen las cocinas eléctricas y no pueden preparar la comida cuando no hay luz. Yo sí que tengo la cocina de gas, pero mi marido y yo trabajábamos hasta muy tarde. O sea, la cena familiar normal, ni de Nochebuena ni de Navidad, no ha sido posible. Pues vamos a reunirnos este sábado, mañana, las 3 familias juntas. Y luego, la semana que viene, el fin de la semana que viene, vamos a ir a casa de mis suegros. O sea, vamos a tener la Navidad durante varios días. Bueno, así es la realidad. ¿Pueden ir al mercado y al supermercado con normalidad? ¿Hay comida como la había antes y luego la compra se puede hacer con normalidad, Olena? Sí, no, la vida sigue. Es que si vienes ahora aquí, bueno, si no está bombardeada en el momento, la vida sigue normal. Se ha complicado mucho. Por ejemplo, un negocio, es una cafetería, tiene un generador, tiene que pagar gasóleo para que funcione. Los precios han subido, pero si quieres un café, siempre tienes una cafetería ahí cerca, un bar. Los supermercados llenos, los precios han subido mucho, los salarios nada. O sea, antes el poder adquisitivo era mucho más alto, pero bueno,
puedes comprar de todo, hay de todo. Olena, déjame hacerle una última pregunta. Todas estas informaciones que cuentan los medios, que estamos contando, de posibles acercamientos, cuando ha dicho Zelensky que quiere verse con Trump, esto que dice el Kremlin, que ha hecho saber esta madrugada a un periódico muy próximo al Kremlin que estaría Putin dispuesto a ceder territorio siempre que se quede con el Donbass. En definitiva, la posibilidad de que llegue pronto un acuerdo, aunque siempre parece que sea pronto y no acaba de llegar nunca, ustedes, allí en Kiev o en Ucrania, ¿cómo lo viven? ¿Cómo lo escuchan los ciudadanos? Es que, bueno, teníamos muchísimas esperanzas a finales del año pasado y en general intentamos no ilusionarnos mucho, porque cuando empezaron a hablar más sobre Ucrania, nos empezaron a atacar más. O sea, es más sufrimiento, que parece que ya estamos avanzando en negociaciones, pero aquí los ataques se intensifican muchísimo. Pues no sé, no tenemos ni muchas esperanzas ni desesperación. Intentamos seguir la vida normalmente, de una manera constante, porque ya vemos que es para mucho, que no va a terminar pronto, como pensábamos al empezar la guerra, y para aguantar, pues tenemos que intentar aguardar fuerzas y seguir nuestro ritmo de vida, nuestra normalidad normal. A ver, la que se pueda. La que se puede, desde luego. Olena Bratel, profesora de español en la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev, muchas gracias por su tiempo y desde España, feliz Navidad. Feliz Navidad. Hasta luego. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Este programa nos permite ir recorriendo los aspectos de la vida, de la realidad, que son tan duros como el que nos describía Olena desde Kiev, pero también ir abriendo puertas y ventanas para otros contenidos de otro tipo. Por ejemplo, hoy nos tocan los libros y la música. Brian Pérez, Eva Cruz, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. A esa nos vamos a entregar a partir de las 10 de la mañana en cuanto escuchemos las noticias. Pues sí, mira, en los libros hoy hay, pues eso, libro en 3 minutos, novedades, los libros que nos donen los oyentes, que llamen al 900-100-800. Estamos ya cogiendo teléfonos para esos libros que les han marcado en el 900-100-800. Nosotros incorporamos a la Biblioteca de Martínez Asensio la última novela de Ana Merino, que estará aquí, que es tu invitada. Ella es poeta, dramaturga, profesora de literatura aquí y también en Estados Unidos, y viene de publicar El camino que no elegimos, que empieza cuando a una profesora de literatura en un prestigioso college de Nueva Inglaterra la abandona de la noche a la mañana su marido tras décadas de matrimonio. A veces la vida te lleva por caminos que no eliges, pero tienes que transitarlos igual. Ojalá te inviten al lado luminoso del camino, como Van Morrison. En el 900-100-800 hoy abrimos también la biblioteca de Antonio Martínez Asensio. Esperamos ya sus llamadas con los libros que quieran donar. ¿Y después? Y en la música estamos en plena Navidad Sastre, así que nuestro Fernando Neira pues va a llegar a partir de las 11 con sus historias musicales bendecidos, con villancicos poco convencionales, fuera de lo común, fuera de los tópicos. Hoy vamos a dejar, si te parece bien, descansar al burrito sabanero y a Moraya Carey un poquito. Este año he de decir que lo hemos dejado descansar bastante. Se habla mucho, pero ha salido a pasear un día o dos como mucho. Para lo que a ti te gusta, yo creo que has hecho más pretemporada con esos villancicos que luego durante la temporada. Te diré que a mí lo que me gusta es llevarle la contraria a la jefa. No me gusta tanto el burrito sabanero como lo llevarle la contraria. Y como está de vacaciones y nos va a prestar atención, pues no merece la pena llevarle la contraria. No hace falta, eso es. Bueno, y después hemos invitado a Guille Galván, guitarrista de Vetusta Morla y coautor de su repertorio, para descubrir en él otra faceta, que es la de compositor de bandas sonoras. Para rematar un poquito la sección, vamos a terminar preguntándonos cuál es el disco del año 2025, con la visión de Neira y la de algunos miembros del equipo. Va acercándose el momento de hacer rankings o listas de qué ha sido lo mejor y también lo peor de este 2025. Hoy vamos a empezar con la música. Todo esto a partir de las 10 y hasta las 12:20, cuando acabará este Hoy por Hoy. De momento saludamos a Elisa de la Nuez, a Berna González Harbour y a John Subirach. Os deseamos, si no volvemos a hablar, que tengáis una feliz entrada de año, compañeros. Igualmente. Hasta pronto. Hasta la próxima. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.